Jóvenes, sean bienvenidos a una clase más. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está denominado como vectores. Antes de empezar a desarrollar cada uno de los temas que tenemos acá justamente en la plantilla, quisiera mencionarles que un vector es o corresponde al segmento de una recta dentro del plano cartesiano. Tiene las siguientes características. Tiene un punto de inicio o un punto de aplicación, que también se le conoce. Tiene módulo o el tamaño de la recta del vector. Tiene dirección y también, para finalizar, una característica más, el sentido. Empecemos, estimados estudiantes, con la revisión de cada uno de los temas que tenemos acá sobre vectores, como por ejemplo el módulo, dirección, distancia. ¿Qué es el sistema sexagesimal? Vamos a hacer una breve introducción. Operaciones con vectores como suma, diferencia y el producto de vectores, o también conocido como producto escalar. La ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas o vectores ortogonales, vectores canónicos, componentes del vector. Y para finalizar, revisaremos combinaciones lineales vectoriales. Perfecto. Entonces, arranquemos revisando primero lo que es el módulo de un vector. Ok. Importante esto, estimados estudiantes, que les voy a mencionar. Yo puedo utilizar cualquier letra del alfabeto para indicar que es un vector, aunque algunos matemáticos pues recomiendan que podemos utilizar la letra U, V, W. En este caso estoy utilizando cualquier letra del alfabeto, pueden ser mayúsculas y minúsculas. No olvidemos que cada vector está compuesto por dos elementos o dos números reales. En este caso tenemos el 6 y el 5. Importante lo siguiente, el 6 corresponde a la variable X. En este caso sería ubicaríamos y graficaríamos, lo haríamos en el eje de las abscisas. Y el 5 que corresponde a Y en el eje de las ordenadas. Es decir, entonces, que todo vector está compuesto por un valor X y un valor Y. Empecemos revisando el cálculo del módulo, magnitud o el tamaño del vector. ¿Esto qué representa? Bueno, para dar inicio al cálculo del módulo, yo sugiero siempre graficar el vector. Bueno, aquí tenemos un plano cartesiano y vamos a graficar, como ya había mencionado anteriormente. Había dicho que el valor de 6 correspondía a X, entonces lo voy a identificar. Listo. Y también el valor de 5 que corresponde a Y, ya lo he identificado con un puntito. Entonces quiere decir que hasta X6 y Y5, desde el punto de origen hasta donde se produce la intersección, allí tengo mi vector. Entonces, ¿qué es lo que representa el módulo y la magnitud? Pues representa el tamaño desde el punto de origen hasta el punto final de este segmento de recta. Ahora, ¿qué yo necesito para poder calcular el módulo? Necesito identificar correctamente, como había mencionado anteriormente, el valor de X y el valor de Y. En este caso, observen, trazo una recta donde señalé anteriormente el valor de 6 y lo mismo con el valor de 5 que corresponde a Y. Ya, tanto 6 como 5 aquí lo he señalado. Ok, ahora de ahora en adelante me doy cuenta que aquí se ha formado un triángulo. Este triángulo me permite a mí hacer la aplicación de otro procedimiento que ya conozco y que en su momento hemos revisado, conocido como el teorema de Pitágoras. Listo, hasta el momento solo tengo dos valores que conozco. El valor de X, que es 5, y el valor el valor de X, que es 6, y el valor de Y, que es 5. Entonces, este valor de la recta de color verde es el que yo no conozco. Por lo tanto, a eso es lo que llamamos módulo del vector o magnitud del vector.
Viéndolo de otra manera, decimos entonces que si esto es un triángulo rectángulo porque tiene la característica de poseer por este lado un ángulo de 90 grados, el teorema de Pitágoras nos decía que utilizamos el valor del lado más largo del triángulo elevado al cuadrado es igual a los dos lados más pequeños sumados elevados al cuadrado. Entonces, si hacemos la aplicación de este teorema, eh, podemos encontrar el valor del módulo, pero vamos a hacer una excepción en cuanto a la utilización de las letras. No vamos a utilizar C, A, B o ABC, sino vamos a utilizar las letras que ya hemos conocido, la letra X y la letra Y. En este caso, como tanto X como Y representan a los lados más pequeños, es decir, son los catetos de este triángulo, y lo que no conocemos entonces es el lado más grande, que es el valor de la hipotenusa. Haciendo uso ya de este teorema, ya se los represento de una forma mucho más sencilla y más práctica. Les había dicho yo, no voy a utilizar letras A, B ni C. Entonces, le voy a representar el valor del módulo con la letra P es igual a la raíz del valor de X elevado al cuadrado, que en este caso es 6, más el valor de Y elevado al cuadrado. Reemplacemos entonces y tenemos 6 al cuadrado más X al cuadrado, sin olvidar que estos dos valores son producto de este radical. Procedemos entonces a operar de forma individual los exponentes. 6 elevado al cuadrado, que nos daría 36, y 5 elevado al cuadrado, que nos daría 25. Entonces, al final decimos que 36 y 25 se produce una sumatoria entre los dos elementos que nos daría 61. Importante este detalle, estimados estudiantes. Yo puedo calcular aquí la raíz cuadrada de 61, pero si sé que este no es un valor exacto, es recomendable mantenerle con el valor de raíz de 61. Si este fuera un valor exacto, entonces sí es recomendable sacarle la raíz. ¿Por qué les menciono esto? Porque este procedimiento más adelante puede ser utilizado para otros cálculos. Entonces, si no utilizamos correctamente todos los decimales, entonces en algún momento podemos tener un valor no exacto, sino un valor aproximado. Pero si en cambio utilizamos todos los decimales, ustedes sabrán que allí ya estamos haciendo uso de un valor exacto como respuesta. Pero en este caso yo recomiendo dejarle por favor solamente con el valor de la raíz de 61. Entonces ya sabemos cuánto equivale el módulo de este vector, que no es más que la raíz de 61. Perfecto. Ahora revisemos la dirección de un vector. Ok. He tomado como referencia el vector anterior, que en este caso es 6,5. Para dar una pequeña ilustración, yo prefiero graficarlo al inicio. Grafico mi vector, ¿sí? Eh, de la misma forma como lo hice en el caso anterior, pues la equivalencia de los valores de X, que en este caso es 6, y la equivalencia de los valores de Y, que en este caso es 5. Y también el valor que corresponde a la hipotenusa, o lo que ya había calculado anteriormente, el módulo del vector. O sea, tengo los tres elementos. Ahora, como ustedes pueden observar, acá se ha formado un triángulo, y para encontrar la dirección de un vector, yo necesito calcular el ángulo. Sí, justamente este ángulo, este valor que acabo de señalar, es el que tengo que encontrar para determinar la dirección de un vector. Entonces, ¿cómo lo hago? Me apoyo de otro procedimiento conocido como razones trigonométricas. Existen tres principales, entre ellas tenemos seno, coseno y tangente. Ya en clase les enseñé a identificarles cada una de estas razones trigonométricas. Ustedes saben que están dadas por el lado opuesto, están dadas por el lado adyacente y están dadas por el valor de hipotenusa. Ok.
Consideremos siempre, jóvenes, que el lado adyacente por lo general está al ladito del ángulo que vamos a encontrar o buscamos, y el valor del opuesto siempre está frente al ángulo. Entonces, el valor más largo anteriormente, como habíamos dicho, corresponde al valor de la hipotenusa. Miren, es mucho más sencillo trabajar con una de estas tres razones trigonométricas, porque por lo general se les otorga el valor de X y el valor de Y. Como mencioné, el valor de X corresponde al lado adyacente y el valor de Y corresponde al lado opuesto. Entonces, la razón trigonométrica tangente me dice que es lado opuesto sobre lado adyacente. Por esa razón es mucho más sencilla trabajar con la tangente. Aunque la respuesta la podemos encontrar con las tres razones trigonométricas. Y vamos en orden. Recordemos algo más, que para encontrar las razones trigonométricas, para hacerlo por medio de seno y coseno, yo necesito haber calculado el módulo del vector, el tamaño del vector, es decir, lo que hice acá. Si en algún caso el profesor no me está facilitando este valor, entonces yo puedo aplicar directamente la tangente porque yo conozco el valor de X y el valor de Y. Pero como en este caso tenemos los tres valores y vamos a aplicar las tres razones trigonométricas. Vamos primero con seno. La razón de seno nos dice que el seno del ángulo es igual a 5 sobre la raíz de 61. Entonces, ¿cómo está compuesta la razón trigonométrica seno? Está compuesta por el lado opuesto, que en este caso es la equivalencia de 5, y también por el valor de la hipotenusa, que es raíz de 61. Entonces, operando 5 sobre raíz de 61, obtenemos que sería 0,64018. Acá he optado yo por trabajar con 5 decimales, pero es recomendable utilizarlos todos para que el valor sea exacto, ¿sí? Razón por la cual cuando estábamos haciendo el cálculo del módulo, yo decía, no utilicemos valores decimales, sino utilicemos directamente la raíz con aquel producto que nos acaba de dar. Ya, entonces, operando esto tenemos la respuesta de 39,80. Pero ¿cómo llegué a esta respuesta? Ok. Yo estaba calculando el seno del ángulo y decía que era 5 sobre la raíz de 61 y esto me daría igual a 0,64018. No me olvido que lo que yo estoy calculando es simplemente el ángulo. Por lo tanto, aquí tengo dos operaciones. Tengo la razón trigonométrica seno y tengo el ángulo. Entonces, yo necesito despejarla y entonces esta razón de seno tengo que llevármela al siguiente extremo. Pero, entonces, al llevármela al siguiente extremo, al siguiente lado, al lado derecho, significa que ya no se va a llamar seno, sino se va a llamar arcoseno. O también se va a llamar la inversa de seno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le puedo expresar de dos formas, pero la que yo estoy utilizando es la siguiente. Digo entonces que la respuesta me quedaría, el ángulo es igual al seno, en este caso la inversa sería el arcoseno, o también seno elevado a la menos 1, que es igual en sus calculadoras, la mayoría de calculadoras le va a encontrar con seno elevado a la menos 1, y eso significa que es inversa de 0,6418 que me daría 39,80. Entonces yo aquí ya encontré el ángulo que en este caso es 39 grados. Sí, ya más tardecito les iré explicando en qué consisten los decimales que he obtenido con relación a esta razón trigonométrica. Ahora continuemos con coseno. La razón trigonométrica coseno me dice que es el lado adyacente, que en este caso es 6, sobre la hipotenusa. Ok, procedo entonces a la operación y digo, coseno del ángulo es igual al lado adyacente, que es 6 sobre raíz de 61, que es hipotenusa, y esto me daría 0,76822. Ok, ahora sí.
Procedo entonces de la misma manera a despejar el ángulo y el coseno le voy a calcular la inversa, que sería el arco coseno, o dejarla expresada también como cos elevado a menos 1 de 0,76822 es igual a 3980. Si nos damos cuenta, las dos razones trigonométricas están coincidiendo en el resultado. Revisemos entonces la tangente. La tangente, ¿qué nos dice que es? Nos dice que es el lado opuesto sobre el lado adyacente, que esta es la más sencilla. Es decir, 5 sobre 6. Entonces me quedaría expresado, perdón, aquí hay que corregirle, aquí es tangente del ángulo, es igual a 5 sobre 6, que nos estaría dando 0,8333. De la misma forma, separo, despejo el ángulo, que es lo que tengo que encontrar. Aquí sí ya está corregidito. Entonces, decimos que la tangente o la inversa de la tangente es el arco tangente o TG elevado a menos 1 de 0,83333 es igual a 3980. Listo, existe una pequeña variación en cuanto a decimales, pero es por lo que hemos estado utilizando todos o una parte de los decimales. Entonces, puede existir esta pequeña variación, pero conclusión, las tres razones trigonométricas nos permiten encontrar la dirección del vector. La dirección no es más que el ángulo del vector. ¿Sí? Ok. Regresemos entonces ahora a mirar cómo calcular la distancia entre vectores. Importante. Detalle importante. La distancia la vamos a obtener con dos vectores. En este caso yo tengo el vector A que es 6,5 y el vector B que es 1,2. Ok, los voy a graficar. Los voy a graficar para poderle ejemplificar de mejor manera. 6,5 que es el primer vector. El segundo vector es 1,2. Entonces yo solo voy a trazar el punto final. No les voy a trazar desde el punto origen. Y lo que voy a encontrar es aquel valor que separa a esos dos vectores. Es decir, desde el primer vector hasta el segundo vector voy a encontrar cuál es ese valor que lo separa. Entonces, ¿cómo lo hago? De la misma forma como lo habíamos hecho con el cálculo del módulo, aplicamos la misma fórmula pero con una pequeña variación. ¿Cuál es la variación existente? Recuerden que cuando aplicamos el módulo utilizábamos nada más el valor de x elevado al cuadrado, más el valor de y elevado al cuadrado. En este caso, yo lo voy a señalar de la siguiente forma. En mi primer vector, el valor de 6 sería x sub 1, el valor de 5 sería el valor de y sub 1, y en el vector B, el valor de 1 sería x sub 2, y en el valor de y sería, en el 2 sería el valor de y sub 2. Ahora simplemente lo que hago es reemplazar. Aquí ya tengo la fórmula, es la misma fórmula anterior con esa variación. Es decir, x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado. Le encierro entre paréntesis porque primero debo resolver lo que está aquí entre paréntesis. Y lo mismo pasaría con y. Y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Reemplazo. ¿Cómo me queda reemplazado? El valor de x sub 2 sabemos que es 1 menos el valor de x sub 1 que corresponde a 6 elevado al cuadrado. Más el valor de y sub 2 que es 2 menos el valor de y sub 1 que es 5 elevado al cuadrado. Resuelvo esto. Y digo entonces que esto me quedaría 1 menos 6, me quedaría menos 5 elevado al cuadrado, más 2 menos 5 me quedaría menos 3 elevado al cuadrado. Ok, entonces vamos a resolver estos detallitos elevado al cuadrado. Entonces 5 por 5 serían 25 y como estamos multiplicando con el signo negativo pasaría a ser positivo. Por lo tanto, la respuesta sería menos 5 elevado al cuadrado es 25 y en este caso acá menos 3 elevado al cuadrado sería 9. Entonces 25 más 9 nos daría un total de 34. Nuevamente sabemos, perdón, de raíz de 34. Nuevamente sabemos que 34 no tiene una raíz exacta, por eso la respuesta le voy a dejar como raíz de 34.
Vieron que es sumamente sencillo calcular la distancia entre dos puntos o dos vectores. Listo. Procedo a explicarles sí, ahora un poquito en qué consiste el sistema sexagesimal. Es un sistema de conversión que se utiliza para realizar conversiones de grados u horas en minutos y segundos. Ok. Sabemos que el grado es la medida mayor con relación a los minutos. Entonces, puede ser cualquiera, cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo vamos a multiplicar por 60 para realizar la conversión en minutos. Y también de la misma forma podemos realizar la conversión de minutos a segundo, nuevamente multiplicándole por 60. Es decir, cada vez que multipliquemos de grados a minutos, multiplicamos por 60 y de minutos a grados multiplicamos también a segundos, perdón, multiplicamos por 60. En cambio, si queremos multiplicar de grados a segundos, tendríamos que hacerlo por 3600. ¿Por qué? Porque multiplicamos 60 por 60. ¿Sí? Ok. Ahora, si queremos convertir medidas pequeñas a medidas grandes, entonces ya no multiplicaríamos, sino lo que vamos a hacer es dividir para 60. De segundos a minutos dividimos para 60 y de minutos para horas o grados también dividimos para 60. Vamos a trabajar con el ejemplo que hemos resuelto anteriormente que nos daba 39,8054. Vamos a convertir este valor en grados, minutos y segundos. Ok, este valor de 39 yo le voy a tomar y le voy a dejar, no le voy a hacer ninguna modificación y ese valor corresponde a los 39 grados. Lo que me queda 80,54, yo le voy a multiplicar, pero no me olvido que como yo ya extraje el valor de 39 grados, me quedaría 0,8054 y le multiplico por 60, quedándome 48,324. Entonces, este valor de 48 corresponde a los minutos y este valor de 324 o 32,4 nuevamente lo vuelvo a multiplicar por 60, sin olvidarme que al inicio debo de agregar un valor entero de 0, y en este caso sería 0,324 multiplicado por 60, que me daría 19,44. Y la respuesta nos estaría quedando para los segundos, 19,44 segundos. Entonces la respuesta final sería 39 grados, 48 minutos, 19,44 segundos. Listo. De esta manera, si el profesor nos está solicitando a realizar la conversión en grados, minutos y segundos, esta es la forma como poderle hacer. Muy bien, ahora sí, entremos a las operaciones con vectores. Entre ellas tenemos la suma, la diferencia y el producto. Revisemos primero la suma de vectores. Ok. Para yo poder realizar una suma de vectores, tengo dos tipos de procedimientos, que son el procedimiento analítico y son el procedimiento geométrico. Analítico se refiere al uso de los números reales más operadores, cada uno de los operadores como suma, resta, multiplicación y división, si existieran. Y en el procedimiento geométrico, justamente me refiero a graficar los vectores en el plano cartesiano. Dentro de ese proceso existen dos técnicas, ya le vamos a desarrollar. Primero vamos con el procedimiento analítico. Ok, aquí tengo los dos vectores, que en este caso mi vector A corresponde a 5,3, el vector B corresponde a 1,5, entonces yo le voy a operar de la siguiente forma. Utilice la letra P para señalar que puede ser cualquier letra del alfabeto, entonces yo procedo de la misma manera como en casos anteriores procedí. En mi primer vector identifico el valor de x sub 1, y sub 1, en mi segundo vector x sub 2 y y sub 2. Entonces aquí procedo a sumar de la siguiente forma. X sub 1 más x sub 2, que en este caso son 5 más 1. Y luego, punto y coma o coma, el valor de y sub 2, perdón, y sub 1 más y sub 2, que en este caso sería 3 más 5. Procedo a operar, 5 más 1 son 6,
y 3 más 5 son 8. Jóvenes, esto es todo el procedimiento analítico. Bastante sencillo. Miremos ahora el procedimiento geométrico, y este procedimiento geométrico nos indica que podemos graficar que debemos de graficar el vector. Primero, para poder yo operar suma de vectores en el plano cartesiano existen dos procedimientos. Uno, la formación de un triángulo, y dos, el paralelogramo, donde utilizamos proyecciones. En este caso voy a utilizar nada más la técnica del triángulo. Grafico mi primer vector, en este caso mi vector A sería 5.3. Listo, lo tengo graficado allí, 5.3. Y también ubiqué el vector B 1.5. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué lo ubiqué después? Ya, les voy a explicar. Ok, grafiqué mi primer vector. Tengo 5.3. 5.3. Entonces, para yo aplicar la técnica del triángulo, desde donde está el vértice, es decir, 5x, y3, desde allí voy a graficar mi segundo vector. Es decir, en x me tengo que desplazar un valor, que sería hasta 6, desde 5, y en y me tendría que desplazar 5 espacios, y este desplazamiento debe de darse desde el valor de 3. 3 a 4 sería 1, a 5 serían 2, a 6 serían 3, a 7 serían 4 y a 8 serían 5. De tal forma que esto me quedaría de la siguiente forma. ¿Cómo yo encuentro la respuesta? Trazando desde el punto de origen hasta el punto final del segundo vector, ¿sí? Entonces, esta recta de color rojo es la que representa la respuesta de mi suma de vector. ¿Cuánto me quedaría entonces la respuesta? 6,8. Es decir, x6 y y8. Lo mismo que nos dio en el procedimiento analítico. Revisemos a continuación la diferencia de vectores. De la misma forma, existen dos procedimientos, uno analítico y uno geométrico. Empecemos con el analítico, igual que la suma, pero nada más que la diferencia es que ahora no vamos a sumar, solo vamos a restar. El valor de x sub 1, que es 5, menos el valor de x sub 2, que es 1. Y el valor de y sub 1, que es 3, menos el valor de y sub 2, que es 5. Procedemos a la resta. 5 menos 1 es igual a 4, y 3 menos 5 es igual a menos 2. ¿Sí? Esta sería la respuesta del procedimiento analítico. No está nada complicado. Ahora, pasemos al procedimiento geométrico. Aquí sí hay una gran diferencia con relación a la suma. Ok, grafico mi primer vector, que es 5.3. Trazo. Y ahora miren, he graficado el segundo vector 1.5. Y observen desde dónde le grafiqué. El vector 1, 5.3, lo grafiqué desde el origen. Y el segundo vector también le he graficado desde el origen del plano cartesiano. Para encontrar la respuesta, yo tengo que ir desde el vector 2, es decir, desde 1,5, hasta el vector 1, que es 5,3, de esta forma. ¿Sí? Entonces, ahora sí, para encontrar la respuesta, tengo que mirar cuántos valores en X me he desplazado y cuántos valores en Y me he desplazado. Des en cuenta que para X, yo me he desplazado desde 1 hasta 2 van espacios, hasta 3 van 2, hasta 4 van 3, y de 4 a 5 van 4 espacios. Entonces quiere decir que me desplacé de forma positiva 4 espacios. ¿Sí? Y observen en que coincide. Pero en cambio, con los negativos, con relación a Y pasa lo contrario, porque no me desplacé hacia arriba. Me desplacé hacia abajo. Entonces, si yo me desplazo hacia abajo, significa que el valor es negativo. Entonces, quiere decir que de 5 retrocedí hasta 4 un espacio y hasta 3 retrocedí 2 espacios, por eso me da negativo, menos 2.
Conclusión. Cuando ustedes tengan que desplazarse desde el punto del segundo vector hacia la derecha, su resultado será positivo. Hacia la izquierda será negativo. Con relación al valor de y, hacia arriba será positivo y hacia abajo serán negativos. Producto de vectores, o también conocido como producto escalar. El producto escalar no es más que un solo número que tenemos que obtener. Es un solo número que tenemos que obtener. Y lo hacemos de la siguiente forma. Tengo el vector 5,3, que es el vector A, y el vector B, 1,3. Lo opero de la misma forma como he estado operando la suma y la resta, pero con una diferencia. Ya no le adjunto coma o punto y coma, sino que después de haberlos multiplicados, entonces los procedo a sumar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? El valor de 5 representa x sub 1, el valor de 3 representa y sub 1, el valor de 1 x sub 2 y el valor de 3 representa y sub 2. Reemplazo, les decía yo, x sub 1 multiplicado por x sub 2 más. Aquí está la diferencia, lo que yo les decía. No vamos a ubicar la coma, sino que vamos directamente a sumar después de haber multiplicado. Primero multiplicamos y luego sumamos. Multiplicamos entonces también el valor de y sub 1, que es 3, y el valor de y sub 2, que es 3. 5 por 1 es 5 y 3 por 3 es 9, quedándome 5 más 9. Esto es igual a 14. Entonces, el producto escalar o en este caso la multiplicación de vectores nos daría 14. Listo. Revisemos, estimados estudiantes, qué es la ecuación vectorial. Principalmente debo de considerar lo siguiente, que la ecuación vectorial la vamos a obtener de una recta, no directamente del vector, porque aquí vamos a necesitar dos puntos importantes, dos cosas importantes vamos a necesitar. Un valor que representa un punto en la recta y un valor que representa al vector en la recta. De esta forma, dense en cuenta que lo que yo tengo acá es una recta, ¿verdad? Y dentro de esta recta yo identifico los dos valores. Uno, el valor del punto, que es un punto cualquiera, es un vértice cualquiera, siempre y cuando tenga una coordenada en X y una coordenada en Y. Pero también necesito identificar el valor de un vector. Y esto lo voy a representar con las letras AB. Ya aquí ya les voy a dar desglosadita la ecuación ya solucionada. Y la ecuación entonces de la recta sería x, y es igual al valor de x sub 0, y sub 0. ¿Qué representan x sub 0 y y sub 0? Representan el valor del punto. Más t, que es un valor de una variable muy parecida a x y y, pero que puede ser cualquier número real, puede estar representada por la letra K, perdón, también, o puede estar representada por el símbolo lambda. Yo acá he utilizado la letra T. Y esto lo voy a multiplicar por el vector, ya les dije que lo iba a representar por las letras AB. Entonces, indico nuevamente, el valor de x sub 0 y y sub 0 representan el punto, y el valor de A y B representan el vector. Son las dos cosas más importantes que yo necesito para identificar la ecuación vectorial de la recta. Miremos un ejercicio. Calcule la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 5, 3 y tiene un vector director de 7, 5. Se me estaba escapando este detalle, estimados estudiantes. El vector recibe el nombre de vector director, ¿sí? No olvidemos ese detallito, vector director. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver, me dice, calcule la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 5.3, 5,3 y el vector director 7.5. Tomo la ecuación igualita. Y lo único que yo hago es reemplazar. Ya habíamos dicho que el valor de x sub 0 y y sub 0 representan el punto. Simplemente lo reemplazo. Y el valor de 7 y 5 también corresponden al vector director y simplemente lo que hago es reemplazar. Ya están reemplazados. Por lo tanto, la ecuación en este caso es
X, y igual a 5,8 más t que multiplica a 3 y 5. ¿Sí? Ok. Miremos otro ejemplo y tal vez esté un poquito completamente diferente al anterior, porque aquí me pide calcular la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto 5,3 y también por el punto 4,6. Aquí me hago una pregunta. A ver, aquí el profe anteriormente me acaba de explicar que yo necesito un punto y necesito un vector director. Pero acá en este problema, él solo me está facilitando dos puntos. No tengo vector director. Entonces lo primero que debo hacer es calcular el vector director. ¿Cómo lo voy a hacer? Siempre aquí hago la aplicación de operaciones con vectores, pero lo hago de la siguiente forma. Voy a hacer la resta del vector B menos el vector A. Es decir, 4 menos 5 y 6 menos 3. Quedándome como resultado, entre 4 menos 5 me quedaría menos 1 y entre 6 y menos 3 me quedaría 3. Entonces, el vector director en este caso es menos 1,3. Ahora sí, reemplazo en la ecuación. Ah, pero tengo dos puntos. ¿Con cuál de los dos puntos yo debería de trabajar? Con cualquiera de los dos. Voy a reemplazar con el primer punto, con el punto A. Entonces, donde está x sub 0 y y sub 0 reemplazo con el punto 5,3 y donde estaba el vector director, entonces reemplazo con menos 1,3. ¿Sí? Entonces aquí ya he encontrado yo la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos 5,3 y el punto 4,6. A continuación revisemos para ecuaciones paramétricas. ¿Qué son las ecuaciones paramétricas? Al hablar de ecuaciones paramétricas, tener en cuenta que ya no es una, pueden ser dos, pueden ser tres, dependiendo si estamos trabajando, por ejemplo, en vectores en R2 o estamos trabajando en vectores en R3. ¿Ok? Ecuaciones paramétricas de la recta. Para obtener las ecuaciones paramétricas voy a partir de la ecuación vectorial. ¿Listo? Lo que teníamos anteriormente. X, y es igual a x sub 0, y sub 0, más t que multiplica al vector director, AB. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero para obtener las ecuaciones paramétricas? Primero, voy a hacer la multiplicación del valor de t con los valores del vector director, quedándome de la siguiente forma. Punto y vector, ¿ok? Quedándome de la siguiente forma. T por A, coma, T por B. Es lo primero que he hecho. Listo. Ahora lo que hago es ordenarle de forma correcta. Ordenarle. A ver, ¿y cómo le vamos a ordenar? Le vamos a ordenar de la siguiente forma, estimados estudiantes. X, y es igual a x sub 0 más, obsérvese, t por a. Es decir, el primer valor que este corresponde a las x. Y este también corresponde a x en el punto y este corresponde a x en el vector. Coma, y sub 0 más t por b. Listo. Ahora lo ordeno y las ecuaciones me quedarían de la siguiente forma. Signo de agrupación. Recuerden que les hablé que las ecuaciones podían ser dos o podían ser tres dependiendo de las variables con las que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con dos, únicamente con x y y. Entonces sería x igual x sub 0 más t por a. Y la segunda ecuación, o la ecuación para y me quedaría y es igual a y sub 0 más t por b. ¿Debo de ordenarle correctamente? Probablemente sí. Pero vamos a un ejercicio. Calcule las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 5,3 y vector director 2,6. Listo. Primero vamos a obtenerle, ya tenemos aquí ya tenemos encontradas las ecuaciones. Y simplemente lo que voy a hacer es reemplazarlas. ¿Ok? El valor de x sub 0, que en este caso es 5. El valor de a, que en este caso es 2. El valor de y sub 0, que es 3,
y el valor de b que es 6. Entonces aquí esta partecita le voy a dejar ordenada de forma correcta, quedándome de la siguiente forma. X igual es a 5 más 2t. Sí, lo ordeno correctamente, porque al multiplicar t por 2 nos quedaría 2t. Y al multiplicar acá abajo, en la ecuación de abajo, 6t, t por 6 nos quedaría 6t. Listo. Entonces, aquí ya he encontrado las ecuaciones paramétricas de la recta. No está difícil. Ok. A continuación, sigamos revisando el material que tenemos sobre vectores y nos tocaría revisar vectores ortogonales. ¿Cuáles son las características de los vectores ortogonales y qué son? Jóvenes, los vectores ortogonales tienen dos características. Una, que el producto escalar es cero, y dos, que forman un ángulo de 90 grados. Y ya lo vamos a ver. Mire, vamos a utilizar una pequeña fórmula también acá. Y como les decía anteriormente, los vectores ortogonales, si al obtener su producto escalar es igual a cero. Esa es una de las principales características. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a utilizar esta pequeña fórmula que es coseno del ángulo es igual al vector u por el vector v. ¿Sí? Aquí hacemos multiplicación de los dos vectores. En otras palabras, ¿se acuerdan que habíamos visto operaciones con vectores y vimos el producto de vectores? Es lo mismo que hacemos aquí. ¿Sí? Y acá en la parte inferior, lo que tenemos, estas rayitas nos representan el módulo del vector. Es decir, lo que hicimos, el cálculo, el primer cálculo que hicimos al inicio. Módulo del vector. ¿Con qué lo hicimos? Con el teorema de Pitágoras. Pero aquí lo calculamos de forma individual. Conclusión, pues, al yo resolver esto, tiene que darme, al yo despejar el ángulo, tiene que darme como respuesta 90 grados. Y esa es la segunda característica. La primera, producto escalar es cero. Y la segunda es que tiene que darme un ángulo de 90 grados. Vamos al ejercicio. Tengo el vector v que es 1.2 y el vector u que es 2, menos 1. Producto escalar. Voy a obtener el producto escalar en la parte superior de aquí, antes de reemplazar en la fórmula. Y digo que 1 por 2, ¿sí? Más 2 por menos 1. Y esto nos daría como respuesta 1 por 2 es 2, más 2 por menos 1 es menos 2. Y lo ubico entre paréntesis porque una cosa es el signo del término que me da como resultado y otra cosa es el signo de la operación. Recuerden que aquí puede haber una pequeña variación con relación a los símbolos, a los signos, perdón, que estamos utilizando. Entonces yo digo que 2 y multiplico signos más por menos es menos, por lo tanto me quedaría 2 menos 2. Y al operar términos semejantes, 2 menos 2, entonces esto sería 0. Cumplo la condición de que el producto escalar es 0. Lo siguiente sería calcular la norma del producto del vector u y también la norma o el módulo del vector v. Bueno, esto ya se los enseñé y pueden retroceder la plantilla para mirar cómo calcular el módulo. Aquí se vamos a obtener valores, pero ustedes sabrán que en la parte superior nos da 0 y todo número multiplicado por 0 ustedes saben que nos va a dar 0. Y al despejar, entonces diríamos que vamos a calcular el coseno de 0 grados. Y el coseno de 0 grados entonces sí sería 90 grados. ¿Ok? Ahora vamos a entonces a graficarlo para demostrar que en la gráfica se forma una figura que también corresponde a los 90 grados. Listo. Entonces, continuemos. Graficamos el primer vector, que en este caso es 1.2, y graficamos el segundo vector, que es 2 menos 1. Ya, si ustedes observan, estimados estudiantes, estas dos rectas que he puesto en
en el plano cartesiano y observan que de esta forma, donde está el intersecto del vector 1 y el vector 2, significa que yo puedo trazar una recta y he formado un triángulo rectángulo. Y aquí justamente se está formando el ángulo de 90 grados. Entonces, jóvenes, queda demostrado que se cumplen las dos condiciones para que sean vectores ortogonales. Una, que el producto escalar en la parte superior aquí sea cero. Y segundo, que yo tengo que obtener el valor de los 90 grados una vez que yo despejo el ángulo. Vectores canónicos. Los vectores canónicos coinciden justamente con la dimensión del propio espacio vectorial. ¿A qué yo llamo espacio vectorial? Justamente estoy hablando del plano cartesiano. Son unitarios y también ortogonales. Miren, cumplen una característica similar al anterior vector. Ortogonal en el sentido que tal vez cumplen la segunda característica, forman ángulos de 90 grados. A este tipo de vectores también se le llama como vectores ortonormal. Otro tipo de vectores, perdón, también se le conoce como vectores ortonormales. Ok. Aquí les traigo una gráfica o les pongo una gráfica para identificar estas características. La primera característica es que son vectores unitarios, ¿sí? Tanto en X como en Y. Por lo general nos vamos a fijar siempre en el lado de los positivos, pero también se pueden presentar en el lado de los negativos, tanto X como Y. Tienen un producto, por supuesto. El producto cartesiano sería cuando está, por ejemplo, X1, Y0, Y en este caso sería, X sería 0 y Y sería 1, y lo mismo pasaría cuando estarían con los negativos. Importante, ¿a qué me refería yo que también son vectores ortogonales o ortogonal? Porque si yo tengo dos vectores, en este caso, el que vamos a suponer que es el vector que está en X y el vector que está en Y, fíjense que al unir las bases, ellos crean una base y al unirse esas dos rectas, en esta parte están formando el ángulo de 90 grados. Por eso es que también se les llama vectores ortogonales. Si no cumplen esta característica, entonces, reitero, son otro tipo de vectores y se les conoce como vectores ortonormales. Ok, revisemos a continuación los componentes del vector. ¿Qué son los componentes del vector? Ok, el componente del vector es un sistema coordinado de dos dimensiones. Cualquier vector puede separarse con los componentes X y Y. No es X menos Y, es X y Y. A ver, los componentes justamente se refieren a esos valores de X y Y cuando no le conocemos, porque puede dar hasta el momento, hasta estos momentos, el profe nos ha explicado eh, que conocemos el valor de X y Y. Pero ¿qué sucede si el profe no les da a conocer el valor de X y Y? Entonces a eso se le llama componentes, pero te da otros valores para que tú luego le identifiques. También se le puede decir que son las proyecciones. Proyecciones en valor de X en el valor de Y. Entonces, vamos al ejercicio y miren, encuentren los componentes del vector. En este caso, el vector mide 6 centímetros y tiene un ángulo de 30 grados. Listo, es lo que yo necesito saber. Conocer cuánto me vale la recta del vector o el módulo del vector y conocer la dirección del vector es el ángulo. Entonces, yo ahora voy a encontrar los componentes o las proyecciones de X y Y. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? A eso le llamamos componentes o proyecciones. Entonces, voy a utilizar dos pequeñas fórmulas, así muy pequeñitas. Primero, para el de las X, yo diría que en este caso sería A, ¿sí? En este caso sería el vector multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso sería 30. Para el lado de las X. Para el lado de las Y, entonces, es muy parecida, pero no voy a utilizar el coseno, sino lo que voy a utilizar es el seno del ángulo. El vector multiplicado por el seno del ángulo. Vamos primero con la proyección de X.
el vector, que en este caso es 6, el coseno y el ángulo, que es 30. Calculo el coseno de 30, que me daría 0,8662 y le multiplico por 6 y obtengo 5,196. Aquí utilicé un valor, no todos los decimales, por esa razón puede ser que me dé una proyección, ¿sí? Un valor aproximado. Pero yo ya sé más o menos que vale 5,20. Si le rondeo, 5,20. Y en el valor de la proyección de y o el valor de y, reemplazo de la misma manera el valor del vector, que en este caso es 6, y el seno del ángulo, que es 30. Calculo el seno de 30, que sería 0,5, y multiplicado por 6 me daría 3. Vamos a demostrarle de forma gráfica. Ok. Primero vamos a ubicar esa proyección que nos dio el valor de x 5,20 aproximadamente. ¿Sí? Observen aquí que ya le he puesto. Y ahora la proyección de y, que en este caso es 3. Hay un valor que yo conocía, que es el valor del módulo, es decir, del vector, desde el origen hasta acá. Entonces quiere decir que esto mide o vale 6 centímetros. Y tiene un ángulo acá de 30 grados. Lo que yo no conocía era cuánto valía X y cuánto valía Y. Acabo de obtener esos dos valores. Por eso se le llama componentes de un vector. Y para finalizar, revisemos las componentes lineales, perdón, las combinaciones lineales vectoriales. Ok, ¿qué son las combinaciones lineales vectoriales? Aquí tenemos una característica tal vez muy distinta y tal vez un poquito compleja con relación a las anteriores. Veamos primero un ejercicio. Vamos directamente a la parte práctica. Ok, los componentes de U, V o de los vectores U, V y W y S en una base de un vector 3. Aquí podemos decir que estamos trabajando con vectores R3. ¿Sí? Y aquí están los tres elementos, X, Y y Z. ¿Sí? Ok. Entonces, des en cuenta cuánto equivale el vector U. Equivale a 1, menos 1, 2. X, Y, Z. El vector V equivale a menos 1, 3 y menos 4. El vector W equivale a 5, 2 y menos 1. Y tengo otro vector también que equivale a menos 6, 3 y 5. Y obsérvese que la letra de este último vector es completamente diferente. Ya le vamos a ver por qué. Expresa S como combinación lineal. Ya, aquí está el detalle. Es lo que yo les decía. ¿Por qué? S le debo de expresar, el vector S le debo de expresar como combinación lineal de U, V y W. Son los tres vectores que yo tengo que combinar. No S, sino los vectores que me acaba de señalar. El mismo ejercicio me propone esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, yo necesito encontrar tres componentes para los vectores U, V y W. Entonces voy a utilizar las letras A, B y C de la siguiente forma. Vamos a encontrar valores de A, B y C para los vectores U, V y W. Y lo voy a expresar de la siguiente forma. Miren cómo acabo de expresar el vector S. Primero expreso el vector S. Menos 6, 3 y menos 5. Es igual. ¿Por qué lo expresé acá? Porque aquí mismo me dice, exprese S como combinación lineal de. Y los tres vectores que se van a combinar son estos. U, V y W. Entonces, yo decía que vamos a sumarlos. Aquí vamos a hacer operaciones con vectores y vamos a sumarle. Entonces, a cada vector, por ejemplo, al vector de U, que es 1, menos 1 y 2, le vamos a agregar al inicio la letra A. Sí, le vamos a multiplicar por la letra A. Luego vamos a combinarle con el vector V, pero a ese vector menos 1, 3, menos 4 le vamos a multiplicar por B. Y lo mismo hacemos con el vector W. Le multiplicamos por la letra Z.
¿sí? Simplemente lo que hemos hecho aquí es combinar los tres vectores y una vez que le hemos combinado, hemos agregado las letras A, B y C. A continuación, vamos resolviendo por parte. Es decir, entre A y lo que está entre paréntesis, y B y lo que está entre paréntesis, y C lo que está entre paréntesis, le vamos a multiplicar. Propiedad distributiva de los números reales. Observen que menos 6 y 3 y menos 5 igualito. Pero aquí yo ya le hice la multiplicación y se las puse con todos los valores, como para que ustedes puedan ver cómo le he multiplicado. A por 1 sería 1A, porque obsérvense que primero va el valor que conozco, el número, y posteriormente la variable. A por menos 1 me quedaría menos 1A, y A por 2 me quedaría 2A, más B por menos 1 sería menos 1B, B por 3 sería 3B, B por menos 4 sería menos 4B, más C por 5 me quedaría 5C, C por 2 me quedaría 2C, y C por menos 1 me quedaría menos 1C. Entonces, ahora sí, voy a retirar todos esos valores de 1 porque no son necesarios ubicarles, entonces me estaría quedando de la siguiente forma. A menos A, 2A en el primer paréntesis. En el segundo paréntesis me quedaría menos B, 3B y menos 4B. En el tercer paréntesis me quedaría 5C, 2C y menos C. Ahora sí, aquí todavía no las he combinado y ahora voy a proceder a la combinación lineal de vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agrupar los elementos para componer las ecuaciones. Entonces, para componer las tres ecuaciones, porque son tres ecuaciones que tengo que componer, sería primer elemento que está en este paréntesis con primer elemento que está en el segundo paréntesis y luego tercer elemento que está también en el tercer paréntesis. Ok, aquí ya les pasé acá para que ustedes puedan observar, para no trabajar con esta línea de acá, con estos elementos, sino acá ya lo volví a pasar. ¿Y cómo le vamos a combinar? Le combinamos de la siguiente forma. Como les había dicho, les había mencionado. Primer elemento, que sería A, del primer paréntesis. Primer elemento del segundo paréntesis, que sería menos B. Y primer elemento del tercer paréntesis, que es positivo, más 5C. Punto y coma. Luego viene el segundo elemento, menos A. Segundo elemento en el segundo paréntesis, menos 3B. Segundo elemento en el tercer paréntesis, que sería más 2C. Y luego con los que quedan, 2A, menos 4B y menos C. ¿Sí? Entonces aquí sí, procedo ya a construir la combinación. Ya aquí ya los he combinado. Aquí ya están combinados, entonces para empezarles a resolver. Ok. Ahora, ordenamos las ecuaciones y esto se convierte en un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. Miren, A menos B y más 5C es igual a ¿cuánto? A menos 6. ¿Y de dónde saqué este menos 6? Justamente del vector S, del primero, menos 6. Vamos con el segundo. ¿Cuál era el segundo? El segundo tiene que ser menos A más 3B y más 2C. Menos A más 3B más 2C igual a 3. Segundo elemento. ¿Sí? Ahora vamos con nuestra tercera ecuación. Sería 2A menos 4B y menos C igual a menos 5. Es decir, el tercer elemento del vector S. Ahora, ¿qué tenemos acá entonces? Tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos A, B, C, tres variables y tenemos tres ecuaciones. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Con el procedimiento de Jordan-Gauss o el método gaussiano. Jóvenes, invito a que ustedes puedan resolverle el ejercicio, ya que en el primer parcial habíamos revisado cómo
obtener las soluciones de un sistema de ecuaciones 3 por 3 por medio del método gaussiano. Esto es todo, jóvenes, con relación a nuestra clase de hoy, y el tema que hemos analizado es vectores. Cualquier inquietud que ustedes tengan, es importante que puedan consultarlo con el docente. Y de mi parte ha sido todo. Muchísimas bendiciones y nos vemos en nuestra siguiente clase.